Hay 4 tipos de seres humanos. Muchos que solo creen en el dinero y en la ciencia y no creen en ningún Dios. Muchísimos que creen en falsos dioses y tienen falsas esperanzas. Imagínate tú, los terroristas que se suicidan matando, creen que se van al cielo, al paraíso, y que allí les esperan 70 vírgenes y toda clase de riquezas. Tienen que estar los pobres muy enfermos para que les engañen y les convenzan de esa manera. Pero, por ejemplo, otros millones de creyentes en falsos dioses piensan que se van a reencarnar. Ahora, tienen que portarse bien porque si no, igual se reencarnan en una cucaracha. Hay que estar también un poco loco para creer esas cosas, pues hay millones que las creen. Así que estos son los que creen en dioses que prometen falsas esperanzas, porque son falsos dioses. Están también bastantes seres humanos que creen en el único Dios verdadero, pero están completamente atados a sus grupos religiosos y además creen en el Dios verdadero, pero no le obedecen. No hacen su voluntad. Tienen una fe religiosa, dominical, de misa o de culto, pero no obedecen a Dios y no le aman y no aman al prójimo. Y por lo tanto son muchas las religiones cristianas que creyendo en el verdadero Dios no cambian este mundo porque no ponen en práctica lo que Dios dice. Y la fe sin obras de amor está muerta. Hay unos pocos seres humanos que son muy pocos. Ya lo dijo Jesús, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay unos pocos seres humanos que creemos en el único Dios verdadero que es Jesucristo y que deseamos con todo nuestro corazón agradarle, obedecerle, servirle. Él dio todo por nosotros y queremos darlo todo. Y aun en nuestros errores, Él sigue hablándonos, corrigiéndonos para que sirvamos su plan perfecto de establecer su reino y su justicia en este mundo. ¿A qué grupo perteneces? Porque te digo que si perteneces al grupo de los que no creen más que en el dinero o en la ciencia, no tienes esperanza. Sin fe, no hay esperanza. Yo les digo a los que no tienen fe, ofréceme algo mejor que tener la esperanza de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. No tienes nada que ofrecer, porque el que perdió la fe ya no le queda nada. Nada. Su vida vale tanto como la de un perro, porque lo que él piensa es que le pasará lo mismo que al perro. Morirá y se ha echado a un hoyo y se acabó. La sorpresa será grande cuando muera, porque su alma saldrá de su cuerpo y quiera o no, se presentará delante del Creador y dará cuentas para pasar a recibir el justo castigo que merece por haber menospreciado al Creador Santo que es Jesús. Y ese es el pecado más grande, la incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la epístola de Hebreos 11:6. Nosotros, por la fe en Cristo Jesús, estamos aquí. Por eso hemos venido, gastamos dinero para hacer esta campaña. Totalmente gratuita. ¿Pero por qué? Porque tenemos fe en Jesús y queremos obedecerle. Y Él, antes de ascender a los cielos, allá en el monte Los Olivos, se despidió de 500 discípulos y les dijo, como está escrito en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será
salvo el que creyere. Es por la fe. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús predicaba, como está escrito en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la fe en Él. Él es digno de toda confianza. No creer en Él es llamarle mentiroso. Y qué curioso, muchos no creen en Jesucristo, pero no se atreven a llamarle mentiroso. Tienen cierto miedo, porque Él es la verdad. No es que Él diga la verdad. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar a nuestro Padre Celestial, al Creador, si no es por medio de Jesucristo. Hay muchos que se creen que todos los seres humanos, si existe Dios, son hijos de Dios. No es cierto. Somos hijos de Dios los que creemos en Él. Los demás son criaturas de Dios. Personas, pero no hijos de Dios. Porque, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios. Y el Verbo se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros. A lo suyo vino, a los judíos, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién les da esa gracia, esa potestad? A los que creen en Él. Pablo y Silas iban predicando por las calles en sus viajes misioneros y se encontraban en la ciudad de Filipo de Macedonia, como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 25. Y iban por la calle para ir a juntarse con unas hermanas que habían conocido, que creían en Jesús, para dirigirlas en la oración. Y una joven por la calle, al verlos, comenzó a gritar: estos son hijos del Dios Altísimo, estos predican el Evangelio de la salvación. Tenía un espíritu de adivinación. Y entonces, cada día que pasaba por allí, esta joven seguía gritando lo mismo, hasta que Pablo se enfadó. Y entonces dijo al demonio que había en esa mujer: espíritu inmundo, sal de ella, vete y no vuelvas. Y el demonio salió de esa mujer. ¿Y qué le pasó? Perdió esa adivinación que le daba el diablo. Y el patrón, porque era como un negocio, pues ya sabes, este mundo es todo negocio. Hasta la religión es negocio. Esto es así de claro. Pero Jesús no vino a negociar, vino a regalar, vino a dar. El amor no se compra ni se vende, se regala. Así es Dios como nos ama, ¿no? Pero el hombre está metido en el negocio. Y negocios de todos los tipos y de todos los colores. Y entonces, al perder el don diabólico de la adivinación, se le acabó el negocio al patrón. Y fueron y acusaron a Pablo y a Silas de crear disturbios y de ir en contra de la religión de Filipo, y los ataron, los llevaron presos después de darles una paliza con varas tremenda. Allí estaban Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, cargados de cadenas, en la parte más profunda. Y estaban alabando a Dios. Cuando tienes verdadera fe, ya puede suceder lo que suceda, que sigues confiando en Él. Job llegó a decir: aunque me matares, en ti confiaré. Y sabes, aunque te matare, confía en Él, porque algún día te matará.
porque Él da la vida y la quita, y algún día nos la quitará. ¿Pero qué es esto? ¿Es que nos creemos dueños? No somos dueños de prácticamente de nada, todo le pertenece a Él. Y cantaban a Dios llenos de heridas, de la paliza que les habían dado. Cantaban y alababan a Dios en la cárcel. Y de repente los demás presos les oían embelesados. Y de repente vino un terremoto. Y se abrieron todas las puertas de la cárcel. Y se rompieron todas las cadenas de hierro de los presos. Y el carcelero se despertó. Y al ver las puertas abiertas, se asustó de tal manera que agarró su espada para suicidarse. Porque pensaba que se habían escapado los presos y sabía la tortura que le harían hasta la muerte. Y Pablo le gritó: no te hagas daño, que no nos hemos ido, que estamos aquí dentro. Entonces el carcelero, completamente quebrantado, impactado, corrió hacia Pablo, se arrojó al suelo y dijo: ¿qué he de hacer para ser salvo? Ay, amigo, la gran pregunta que se tendría que hacer todos los seres humanos, porque nadie puede vencer a la muerte, nadie puede tener el más allá con bendición sin fe. Pero sin fe, ¿en quién? En aquel que resucitó de los muertos. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces Pablo le contestó cuando él preguntó: ¿qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hace 44 años o 45, no sé exactamente, mi esposa creyó en Jesucristo. Porque nuestra niña estaba enferma y una vecina le dijo que el Señor podía sanarla. Y mi esposa dijo: si el Señor la sana, yo le doy mi vida. Y la sanó. Yo dirigía un hospital y nuestra niña estaba en el hospital donde yo trabajaba. Y al día siguiente de orar por ella, todo desapareció. Entonces los médicos y yo dijimos: bueno, el tratamiento de choque que se le dio. Ay, amigo, sabíamos que no podía ser. Pero no hay peor incrédulo que el que no quiere creer. Y mi mujer cumplió y se agarró después a esa palabra de creer en el Señor Jesucristo y que fuera salva toda su casa. Después empezó a orar por mí, 8 años orando por un ateo, un hombre perdido, un jugador de póker, un canalla, un egoísta, un amador del mundo y del dinero, pero un desgraciado. Y oró por mí, y oró por mí. Y el Señor me persiguió y me cambió el corazón en un encuentro con Él tremendo. A partir de ahí mi vida, pues, es una gozada de servirle y de confiar en Él. Confiar en Él, pase lo que pase. Y he tenido situaciones que ni te imaginas y siempre me ha sido fiel. 36 años sirviéndole y viendo su fidelidad. Pero no solamente se cumplió conmigo, sino todos nuestros hijos están sirviendo a Dios con nosotros. Todos nuestros nietos están preparándose para ser siervos de Dios. Y estamos todos juntos en el amor de Cristo y en la esperanza de la fe, que es esperanza de vida. Vida en abundancia aquí y vida eterna allá. Dice Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es tan complicado. Los niños enseguida se agarran a la fe cuando les hablas de Jesús.
entienden la bondad, la pureza, el amor de Cristo, el sacrificio tan grande. Pero hay amigos que cuando un corazón está endurecido, ¿cómo le cuesta creer? ¿Qué tapón tiene en el coco por el orgullo? Espero que Dios ablande muchos corazones. Por eso estamos aquí. Ten esa fe y confiesa que Jesús es el Salvador de tu vida y tendrás la experiencia del perdón de Dios, de la paz de Dios, del Shabbat Shalom, el descanso en la paz de Jesucristo, que es verdadera. Tu conciencia ya no te acusará porque la factura ya está pagada por Jesucristo, que dio la vida por ti. Qué hermosa experiencia, amigo mío. Y por eso predicamos esta palabra de fe. Jesús predicaba el Evangelio por las calles y las plazas hace 2000 años. Y nos encomendó hacerlo. Y por eso estamos aquí, como discípulos de Cristo. Y en uno de sus viajes, en uno de sus avances peripatéticos sobre la marcha, sobre las piernas, como más predicaba más en las calles que en las sinagogas, que en el templo. Y como está escrito en Mateo 8:5, la multitud le seguía allá por Capernaum. Y un centurión vino a Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia porque mi siervo está paralítico y tremendamente atormentado. Y Jesús dijo: iré a tu casa y lo sanaré. Y él dijo: no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y que tengo autoridad, y que le digo a este soldado: ve y va. Y le digo a este otro: ven y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Él sabía lo que era la autoridad y sabía de la autoridad de Cristo, que lo que decía Cristo se cumplía. Y lo que Dios dice es infalible. Nadie puede impedir lo que Dios dice que se cumpla. Y por eso las profecías de la Biblia se van cumpliendo y cumpliendo delante de nuestras narices. Y ya se han cumplido miles. Y las que quedan se van a ir cumpliendo, amigo. Agárrate bien del cinto, porque esas profecías hablan tremendamente de lo que viene al mundo. Pero entonces Jesús dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Tenía la confianza de que con solo una palabra. Y Jesús entonces le dijo al centurión: grande es tu fe, como has creído, así te sea hecho. Y al instante su criado sanó completamente. Qué hermoso es tener al amigo perfecto que tiene absoluta potestad. Como él dijo al despedirse: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, Mateo 28:18, y haced discípulos a todas las naciones. Queridos amigos, la fe mueve montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es una semillita chiquitita, le podrías decir a ese monte de allá: échate al mar, y se echaría. Si fuera verdadera fe, si fuera emuná, esa sustancia divina, ese don y fruto del Espíritu Santo, que es la manifestación de la omnipotencia de Dios, de que lo que Él dice se cumple. No hay nada más seguro en la existencia del ser humano que la fe verdadera. Porque, como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la seguridad de que la esperanza que te produce se va a cumplir y obtendrás lo que crees. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Y
esa honra es que creemos a veces lo que no vemos, pero la honra es que veremos lo que hemos creído. Así podemos contar miles de experiencias que hemos tenido y que seguimos teniendo. Incluso en las campañas estamos teniendo la experiencia de orar por enfermos y que se sanan. Y cada campaña sucede. Y por eso, antes de que suceda, tenemos la fe y la esperanza de que va a suceder. Cuando sucede, pues ya no hace falta fe, ya lo has agarrado, lo que esperabas. Jesús predicaba el Evangelio por las calles y las plazas hace 2000 años. Se dirigía a la zona de Tiro y de Sidón, donde hoy es Siria. Y aquí que una mujer cananea que había salido de esa comarca, pues empezó a gritar al ver que estaba Jesús rodeado de sus discípulos y de mucha gente. Como está escrito en Mateo 15, 21. Y esta mujer comenzó a gritar diciendo: Señor, ten misericordia de mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. Jesús, ten misericordia. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despídela porque está gritando detrás de nosotros. Ellos todavía seguían manteniendo un sistema religioso, no la vivencia del amor. El que ama de verdad nunca hace eso. Pero Jesús la probó a esta mujer. Y entonces se detuvo y les dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a Israel, a los judíos, como judío. Luego nos dio cabida a los gentiles. Nos añadió claramente la misericordia y la gracia de la salvación. Y entonces la mujer no se arredró, corrió y se postró delante de él de rodillas y dijo: Jesús, socórreme. Se humilló. El que se humilla, Dios le ensalza. Y el que se ensalza, Dios le humilla. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Esa mujer se humilló. A pesar de todo, Jesús la probó todavía una vez más. Y la dijo: no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Te imaginas? La llamó perrillo. Pero ella no se ofendió. Yo te digo una cosa, yo no era un perrillo, yo era un perráncano. Porque en este mundo hay dos tipos de seres humanos, los malos y los peores. Yo era de los peores. Y digo un perráncano por no decir, pues qué sé yo, un tiburón. Y ella no se molestó y dijo: sí, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de las mesas de sus amos. A ella Jesús terminó y le dijo: mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Esa fe perseverante, esa fe que te lleva a insistir y a insistir hasta lograr que se cumpla la esperanza que te da esa fe. Grande es tu fe, mujer. Se ha hecho como has creído. Y al instante su hija fue liberada del demonio y fue sanada. ¿Hay algo más precioso que la fe? Sí, el amor. Pero antes del amor es la fe. Nadie puede recibir el amor de Dios si no tiene fe en Dios. Pero si tienes fe en Él, Él es amor. Y después te llena por completo de su sustancia para que estés satisfecho. Porque el hombre es desgraciado por eso, porque no encuentra el verdadero amor que solo Dios puede dar. Y cuando tiene amor un hombre y una mujer, muchas veces, hoy cada vez, se rompen más esos amores y se multiplican los divorcios.
pero aunque continúen, todos saben que no es suficiente, que eso no llena por completo el corazón del hombre. Solo Dios puede llenar nuestro corazón, porque Él lo hizo con un vacío tan grande que le puedes echar y meter de todo, pero solo Dios lo satisface. Ay, amigo, si no tienes fe, no tienes nada, porque en un instante tu vida se acaba y qué esperanza tienes. Y todos los días se les acaba la vida a muchos miles, más de 300.000 seres humanos mueren al día. Qué triste que la mayoría mueren sin esperanza y muchos con una esperanza falsa por haber tenido una fe falsa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán por su boca para vida eterna. Él dijo: yo soy el pan del cielo. El que come de este pan, el que cree en mí, vivirá eternamente. Hoy puedes recibir esa fe. Imagínate qué regalo. No la merecemos. Y he conocido personas que quieren fabricar fe, quieren producir fe, quieren esforzarse, quieren tener fe. He visto moribundos millonarios que querían tener fe, que habrían dado su fortuna por un poco de fe antes de morirse. No han podido fabricarla, amigo. No hay laboratorio y no hay dinero para comprarla. Es un regalo de Dios para aquellos que realmente se humillan y que reconocen que sin esa fe no tiene sentido nada. No hay esperanza para el ser humano. Hoy te invito a que tengas esa fe. Y si no la tienes, a que la desees y se la pidas al Señor. Si es verdad, Cristo, que tú eres Dios, que venciste a la muerte, que resucitaste, que venciste al diablo, al pecado, y que diste tu vida por mí para pagar mi factura de maldad. Si eso es verdad, muéstramelo, revélamelo. Sácame de la oscuridad de la incredulidad. Quiero creer, Jesús. Reconozco que no creo, pero quiero creer. Fui durante 34 años un ateo, pero el Señor vino a mi vida y me iluminó. Me mostró su realidad. Tuve mi encuentro con Jesús. Caí al suelo llorando y pidiendo perdón por sentirme despreciable y condenado. Y a partir de aquel día, pues me cambió el corazón. No soy perfecto, pero me ha llenado de su paz y de su gozo y de su perdón y me hace feliz cada día. ¿Por qué? Porque si muero, estoy preparado. No tengo miedo ni a la muerte ni a la vida, a nada ni a nadie, porque sé que Jesús está conmigo. Hoy puedes creer si quieres. Yo te invito con esas palabras de Jesús. En Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados. Venid a mí y yo os haré descansar. Todos los que estéis cargados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Yo os haré entrar en mi Shabbat Shalom. Él te cambia el miedo por seguridad que da la fe. Él te cambia la culpa, la acusación, la condenación de la conciencia por su perdón perfecto. Él te cambia la luz por las tinieblas. Él cambia el amor por el odio, ¿verdad? Donde había odio, pone amor. Donde había oscuridad, pone luz. Donde había mentira, pone la verdad. Donde había incredulidad, pone fe. Pero hombre, mejor negocio no vas a encontrar
y es regalado. Ahí donde estás, te invito. ¿Quieres que ore por ti para que Dios te dé fe? Y si ya la tienes, para que te dé más fe, ponte de pie donde estás para decirle: aquí estoy, Señor. Quiero más fe, quiero más fe, quiero más fe. Esa fe que mueve montañas, esa fe que me lleva a orar por los enfermos y que se sane, esa fe que me da vigor divino, esa fe que me hace parar todos los dardos de fuego del maligno. Ese es el escudo de la fe en la armadura del soldado de Cristo. Auméntame la fe, Padre, porque sé que vienen tiempos tan terribles que vamos a necesitar un escudo de fe muy grande. Muchos, aún en el momento en que se va aumentando la maldad, su amor se enfriará. Y muchos se convertirán en vírgenes insensatas, sin aceite en sus lámparas, sin fe ni amor. Y se meterán, pues eso, en la cueva, la cabeza bajo la ala, como el avestruz. Perderán la confianza. Al ver que el mundo se hace pedazos, muchos dirán: Dios, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Está despistado? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no responde? En lugar de decir: Dios está quebrantando este mundo para que muchos se pongan de rodillas y se salven. Para eso está permitiendo lo que pasa. Porque si no, el hombre, si no le vienen las cosas difíciles, no se acuerda de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, a estas personas que tú ves que quieren que les aumentes la fe, Señor, tú lo puedes. Hay medidas de fe. Danos más confianza en ti. Es un fruto y don de tu espíritu. No lo podemos producir, pero tú nos lo regalas y tú puedes aumentarla para que podamos ser más que vencedores en la confianza en ti y en parar las mentiras del diablo con el escudo de tu fe. Aumenta la fe aquí a tus hijos y obra en sus vidas, Padre. Obra en sus vidas, que puedan, Señor, hacer cosas sobrenaturales, que es lo que tú quieres que hagamos. No cosas de la razón, ni de la técnica, ni del esfuerzo humano, sino cosas divinas. Esas las haces por medio de la fe. Así actúas tú. Si confiamos en ti, tú obras maravillas. Bendice mis hermanos, Padre, y auméntales la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Mañana, pues si hay enfermos, pues podremos orar por ellos. Invítenlos que vengan, y tendremos seguro algún regalo sobrenatural de nuestro Señor, Salvador, Sanador, Libertador, que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.